Muy buenas tardes. Si se me oye bien, pido confirmación. Espero que se oiga bien. Y antes de iniciar mi exposición, obviamente quiero agradecer a Alumni UAB y sobre todo a la doctora María Jesús Espuñ las palabras que ha dirigido sobre mi actividad académica. Yo creo que lo importante en el día de hoy, lo han pedido la organización y así lo voy a hacer, es compartir con todas las personas que están en este webinar algunas consideraciones generales sobre cómo está influyendo la crisis sanitaria en las relaciones de trabajo. Y digo que cómo está influyendo, y debería decir que cómo va a seguir influyendo en el futuro inmediato, aunque me gustaría que esta frase no se ajustara a la realidad, pero vista la situación sanitaria en la que nos encontramos, es muy, decía muy bien la doctora Espuñ, que estas sesiones se continúen durante un cierto tiempo, ¿verdad, María Jesús?, durante los próximos meses. Bien, hecha esta presentación y agradeciendo, repito, a la organización su invitación a participar en este acto y sintiéndome muy cómodo porque la mayor parte de las personas que me están escuchando tienen buenos conocimientos del mundo jurídico y de las relaciones de trabajo, tanto desde el plano teórico como desde el plano práctico, y por tanto estoy seguro que en el chat posterior o en las intervenciones puede haber preguntas o intervenciones de muchísimo interés y que me permitan también a mí aprender de esas experiencias. He preparado una presentación visual a partir de la cual iré desarrollando algunas o casi todas las cuestiones que se han planteado desde mediados de marzo aproximadamente hasta el momento presente, de modificaciones, de cambios en la normativa laboral y de su impacto en las relaciones de trabajo. Sin más dilación, paso a exponer las cuestiones que quiero dejar apuntadas para el debate a partir de un título genérico que, como ven, es el impacto presente y futuro de la crisis sanitaria en las relaciones de trabajo, y en donde probablemente la imagen que aparece en la pantalla cobra todo su sentido en estos momentos en donde el valor de la solidaridad, el valor del trabajo común, el valor del trabajo bien hecho y de las actitudes solidarias y cooperativas debería ser el leitmotiv de todas las políticas que se lleven a cabo, no solo en el ámbito laboral, sino también en todas las facetas de la vida política, económica y social. Porque pensar que estos desconocidos, les llamamos bichitos, ¿verdad?, nos afectan de forma exagerada la vida económica y social, y que en estos momentos, no solo en Cataluña, sino en buena parte de España y en muchos países europeos, se estén planteando medidas más radicales para frenar la segunda ola, de lo que se ha dado en llamar la segunda ola, significa que tienen una gran relevancia en el ámbito de las relaciones de trabajo. Les hago una pregunta que es retórica porque sé o intuyo más que saber la respuesta, que es cómo les ha afectado, volveré sobre ella más adelante, cómo les ha afectado esta crisis sanitaria y sus devastadoras consecuencias económicas y sociales en la vida laboral de cada persona o en la vida estudiantil para aquellos y aquellas estudiantes que estén cursando el último curso del correspondiente grado, cómo les ha influido
durante estos meses y qué consecuencias ha tenido, no solo para su vida laboral, sino también, y eso es muy importante, para su vida personal. Porque hablamos de la COVID-19, que afecta a todas las facetas de nuestra vida personal, pero lo he de centrar en el impacto en el mundo del trabajo. Me refería a que justamente es el impacto el que yo quiero abordar en el mundo del trabajo, aunque lógicamente esta situación que vivimos afecta a todas las facetas de nuestra vida, las relaciones sociales, las relaciones personales. Hemos llegado a hablar en cierto momento de la fatiga pandémica, esa que nos afecta no solo en el ámbito del trabajo. Bien, este mundo del trabajo al que me voy a referir a continuación, la imagen que tienen en la pantalla, quiere transmitir la idea que el conflicto, la situación que estamos viviendo, no solo afecta ni muchísimo menos a una parte pequeña de nuestro territorio, no afecta solo a 7.600.000 personas que viven en Cataluña, sino que afecta a la mayor parte del planeta, con independencia del país, con independencia del género, con independencia de la nacionalidad. Y ciertamente quien tenga interés en conocer cuál es esa realidad debe acudir a los estudios de la Organización Internacional del Trabajo para conocer el impacto real. Si seguimos con la siguiente presentación, adelante, verán, perdón, la anterior, verán que quiero poner de relieve, antes de referirme a los aspectos concretos de la normativa que me han pedido que abordara, una distinción terminológica que es muy importante y que siempre expongo antes de iniciar una intervención sobre el mundo del trabajo, que es la distinción entre el término trabajo y el término empleo. Cuando la asignatura, por ejemplo, se denomina, una de las asignaturas que se imparten en los distintos grados se denomina Derecho del Trabajo. Pero es bien cierto que en la mayor parte de su contenido se refiere al empleo, al trabajo asalariado o por cuenta propia, es decir, el efectuado a cambio de un salario. Bueno, con relación jurídica normalmente bien formalizada, no tanto en muchos países del mundo, sería más la informalidad, mientras que el trabajo es mucho más. Es ese conjunto de actividades humanas que son remuneradas o no y que producen bienes o servicios que son de utilidad, y a veces no tanto para las economías de los respectivos países. Si quieren, y solamente pongo un ejemplo en 30 segundos para que se entienda bien lo que quiero decir, saben que el trabajo que se realiza, la actividad que se realiza en la unidad familiar para cuidado del hogar o de las personas que vivan, si es realizada por una persona de esa unidad familiar, estaría dentro del concepto de trabajo, pero no aparecería en las estadísticas como empleo, mientras que si se realiza por parte de una persona que tiene una remuneración y tiene un vínculo contractual, sí aparece como actividad productiva porque es un empleo y en todas las estadísticas. La distinción no es de menor importancia porque el trabajo no remunerado, el trabajo dentro del primer bloque, puede llegar a ser una parte importante del Producto Interior Bruto de muchos países. Si seguimos con la siguiente pantalla, he querido plantearles mis inquietudes sobre lo que es la realidad actual antes de pasar al marco jurídico. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que hay muchas palabras de moda, algunas, todas las que tienen en la pantalla ciertamente están en el diccionario de la Academia de la Lengua, otras quizá no tanto. Desde luego lo de positividad y otras deberán incorporarse. Pero yo quería poner el acento, como les he dicho al inicio de mi intervención, en que junto a esas palabras desgraciadamente de moda, algunas no de moda actual, sino durante bastante tiempo, ya con anterioridad, deberíamos poner el acento en cualquier política laboral en las que aparecen en la segunda parte. Y sobre todo, como les he dicho antes, el esfuerzo colectivo y el valor del trabajo cooperativo y solidario
para conseguir salir de la crisis. Bien, no me puedo referir por razones de tiempo y porque además creo que quien quiera conocerla con más detalle puede ir a la página web de las Naciones Unidas para estudiar la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y en donde se verá cómo se pone el acento básicamente en la segunda parte de la presentación, en la búsqueda de un empleo decente, un empleo digno, un empleo de calidad, un empleo que permita salir a las personas de la pobreza y que no tenga distinción por razón de género o por razón de nacionalidad. Si seguimos avanzando en la presentación, les formularía estas dos cuestiones para reflexión, que enlazan con lo que les he dicho anteriormente. Si les pusiera a la doctora Espuny, que no se lo puede poner, me parece, porque es profesora emérita y no tiene ya docencia en el ámbito académico, al menos de grado, si les pusiera la pregunta a la doctora Espuny de qué ha cambiado desde el 14 de marzo en el mundo del trabajo y en la sociedad, en una asignatura que seguramente sería más de sociología del trabajo, que no estrictamente del mundo jurídico, piensen ustedes en su interior cuáles serían las respuestas. Y si la pregunta fuera mucho más directa, y es la segunda, la que tienen en la pantalla, ¿cómo les ha afectado la crisis a su sector, a su empresa, a su empleo? Quien trabaje en el sector de la restauración estará en estos momentos extremadamente preocupado o preocupada por la situación. Pero quien trabaje en una empresa tecnológica probablemente haya tenido una carga de actividad muy superior a la que hubiera podido tener en condiciones ordinarias. ¿Y cuáles son las perspectivas ante el inmediato futuro? Lógicamente también depende de muchos factores, pero piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia que tiene el cuidado de las personas mayores y lo poco, la economía del cuidado, de los cuidados, y qué poco hemos trabajado en ese ámbito para conseguir que las condiciones de trabajo y empleo de muchas personas que son necesarias, que antes parecían prescindibles y que ahora son imprescindibles, sean realmente decentes y dignas. Si pasamos de las preguntas o de las cuestiones propuestas para reflexión a la siguiente diapositiva, y les diría que tanto ahora como más adelante, como antes, hay muchas cuestiones a abordar en el trabajo y que van a seguir siendo importantes. No tienen esa temporalidad que ojalá sea corta de algunas medidas específicas relacionadas con la COVID-19 o con la crisis sanitaria y que van a seguir estando en las relaciones de trabajo, en los centros de trabajo y en el debate en el mundo laboral, en el mundo empresarial y en el mundo sindical, obviamente también en el ámbito político. Sin ningún ánimo de agotar la exposición, porque el eje central es el que viene inmediatamente a continuación, piensen ustedes en la importancia, y más en estos momentos, a mi parecer, de las políticas de igualdad en el ámbito laboral. Es arriesgado decir, pregunto, y lo pregunto, lo dejo como interrogante, y yo tengo una respuesta, pero quiero que pueda ser objeto de debate. Es arriesgado decir que la situación de crisis sanitaria puede tener efectos negativos sobre los avances conseguidos en muchos países, no únicamente en España, en materia de igualdad de derechos entre personas trabajadoras, entre hombres y mujeres. Dejo ahí la pregunta. Las respuestas en bastantes ocasiones son negativas para el colectivo femenino. En España se han aprobado recientemente, y creo que nos tenemos que felicitar, dos reales decretos en el pasado Consejo de Ministros sobre igualdad retributiva y sobre planes de igualdad, desarrollo de los planes de igualdad ya en las empresas de más de 150 personas trabajadoras. Normas que están en una senda positiva, a mi parecer, para seguir avanzando en esas políticas, pero que habrá que hacer un esfuerzo de pedagogía muy amplia entre el ámbito empresarial y el ámbito sindical para conseguir que sean efectivamente aplicables y no se queden simplemente en la letra de la norma. Decir
decir que la demografía tiene un impacto importante sobre las relaciones de trabajo y de protección social por la mejora de la expectativa de vida de las personas que denomina la OIT de edad avanzada de 55 a 64 y que eso puede tener repercusiones sobre la ordenación de las pensiones, de pensiones de jubilación. Sin entrar ahora en ese terreno, también es otro factor a considerar. Gestionar una inmigración que no desaparece por arte de magia por la crisis, sino que se incrementa en su contenido, incrementa en su número, en la medida en que muchas personas en situación irregular pueden pasar a convertirse en personas en situación regular por distintas medidas que se están adoptando por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, perdón, del Ministerio de Inclusión, a ver si lo digo bien, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es también otro elemento a considerar. Hace poco antes del inicio de la pandemia compartíamos un debate sobre la inteligencia artificial, amic suave, en las relaciones de trabajo. Cada vez es más relevante. Como no lo es menos, los antiguos riesgos y cada vez los más nuevos riesgos laborales físicos y psíquicos, la sobrecarga de trabajo, incluso la sobrecarga que nos está suponiendo el estar durante muchas horas al día delante de la pantalla para gestionar las relaciones con otras personas, en donde la traslación de aquello que quieres explicar en muchas ocasiones llega ciertamente de forma no tal como tú desearías que fuera así, porque la imagen no puede transmitir muchas veces toda la emoción, todo aquello que pretendes transmitir. La regulación de los derechos y deberes forma parte de ese impacto de la inteligencia artificial, de la robótica y, obviamente, de los nuevos derechos del mundo del trabajo, señaladamente el de la desconexión digital, que afecta a la posibilidad de conciliar adecuadamente la vida familiar y laboral. Si seguimos con la siguiente presentación, es simplemente una imagen, pero párense ustedes a pensar 30 segundos. ¿No se han encontrado en alguna ocasión, no se encuentran reflejados, y si fuera una trabajadora, no se encuentran reflejadas en esta imagen de sobrecarga de trabajo derivada no solo de la situación actual, ciertamente, pero que ahora cobra más sentido? Yo estoy convencido de que me atrevo a decir que un alto porcentaje de las personas que me están escuchando seguramente estarán pensando en su interior que efectivamente se han encontrado con esta situación. Si pasamos a la siguiente presentación, fíjense que hay muchas cuestiones que no solo afectan al mundo, a nuestro mundo más o menos pequeño de trabajo, sino que afecta al conjunto de la sociedad y tiene un importante impacto a escala no solo catalana, española, europea, sino de alcance mundial. El más importante es el cambio climático y el impacto en las migraciones por este motivo, en los desplazamientos forzados de millones de personas y cómo ello influye también en la creación y destrucción de empleo. ¿Qué decirles a ustedes de las nuevas y no tan nuevas? Porque ¿qué les voy a decir a ustedes en el Vallés Occidental y en el Vallés Oriental del trabajo a domicilio, que existía desde hace muchos, ¿verdad? Muchos años, y que ahora sigue existiendo, solo que de forma telemáticamente más desarrollada? Teletrabajo, trabajo a distancia. Enseguida volveré sobre esa cuestión desde la perspectiva jurídica. Pero insisto que algunas formas no son tan nuevas de trabajo. Ha mejorado mucho, ciertamente, la posibilidad, la tecnología de desarrollarlas con mayor, al menos, tranquilidad psíquica y, por supuesto, también física que en anteriores etapas históricas. ¿Cambia las actitudes de la ciudadanía en hábitos de consumo tras la crisis? ¿Tiene impacto sobre el mundo del trabajo en la medida en que hacemos buena parte de las compras por vía telemática, por vía online, y por tanto las empresas también se tienen que adaptar en su organización a estos cambios
obligados o no, ciertamente es un debate, en las actitudes de la ciudadanía. Yo estoy convencido, por mi conocimiento del mundo de las relaciones, también con personas que están en el mundo empresarial, que eso es así y, por tanto, hay que seguir adaptándose a ello. No es negativo en estos momentos, a diferencia de lo que hubiera podido ser en otros momentos, hablar clara, lisa y llanamente de la necesaria intervención pública en la economía. Y buena prueba de ello son las medidas adoptadas en la Unión Europea para la dotación de fondos para la reconstrucción económica y social en Europa, en donde la intervención de los poderes públicos, obviamente junto con el sector privado en la elaboración de los planes de reconstrucción, tiene un aspecto, tiene una importancia muy relevante. ¿Y qué voy a decirles a ustedes, y me permitirán que sea prudente en mis manifestaciones, sobre la intervención pública, cuando hay una empresa tan importante en la zona franca de Barcelona que su cierre de ese centro de trabajo, más dos más ubicados en la conurbación industrial de Barcelona, genera la pérdida a 31 de diciembre de 2021 de 3.500 puestos de trabajo si finalmente se procede a ese cierre, pero al mismo tiempo tiene efectos inducidos sobre 16.500 personas trabajadoras que prestan sus servicios en empresas proveedoras y subcontratadas, y muchas de ellas con sede en el Vallés Occidental, en el Vallés Oriental y en el Baix Llobregat. Es necesaria la intervención pública en este ámbito. ¿De qué forma? ¿Con qué contenidos? Last but not the least, último pero no menos importante, estoy seguro que coincidirán conmigo en que la necesidad de la formación permanente, para la que no hay ni horas ni días, es necesaria para todas las personas, tengamos la edad que tengamos, y mucho más cuando la velocidad del cambio en las relaciones de trabajo es mucho más acelerada que en anteriores etapas históricas. También una materia muy importante que daría, estoy seguro que daría, y que, y que se ha analizado ya en otras intervenciones en conferencias de alumni en años anteriores. Bien, realizada esta explicación y pasando a la siguiente presentación, y viendo las posibilidades que tenemos en el mundo del trabajo de distintos tipos de formación, en donde los altos niveles de cualificación son de todo tipo y no deben conocer de sectores de actividad, porque en todos ellos es importante. Si vamos a la siguiente presentación, ya estamos en condiciones de entrar en esas medidas laborales y de protección social que he dado en calificar, llamar COVID-19, y que he tratado de sintetizar en 8 grandes bloques, que espero que, si me dejo alguna medida, por favor me lo indiquen con toda claridad, con toda rapidez en el chat, o que en los debates posteriores puedan ser objeto de análisis. Cuando estudiamos las relaciones de trabajo y básicamente la asignatura de Derecho del Trabajo, quien la haya estudiado, muchas de las personas aquí presentes, coincidirán probablemente conmigo en que el estudio de la extinción del contrato de trabajo por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, es decir, los expedientes de regulación de empleo, merecía bastante atención, pero bastante menos los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada. ¿Cuántas veces antes del 14 de marzo o en principios de abril habían utilizado la mayor parte o todas las personas que me están escuchando la expresión o el término ERTE en castellano o ERTO en catalán? Yo estoy seguro que relativamente pocas. En estos momentos creo que no hay ciudadano o ciudadana, sea del mundo laboral o no, que al menos en España no conozca estas 4 siglas y sepa su contenido. ¿Y saben por qué? Porque, como ven en pantalla, la idea fundamental de estas medidas que se han dictado desde mediados de marzo y que siguen estando en estos momentos en vigor de forma
adaptada a la nueva situación económica es la del mantenimiento del empleo. Miren, lo digo con toda claridad, sabiendo además que mi intervención está siendo grabada, porque lo que voy a decir lo he dicho públicamente en numerosas ocasiones. La reforma laboral del año 2012 puso el acento en la flexibilidad externa del empleo. Y eso tuvo unas repercusiones importantes sobre el incremento del desempleo, el incremento de la desprotección en materia económica y en la pérdida de derechos por parte de muchas personas trabajadoras. Sin entrar ahora en el análisis jurídico en sentido estricto de estas afirmaciones que acabo de realizar, sí que digo que las políticas que se han llevado a cabo, medidas laborales y de protección social, por el actual gobierno, han tendido, mejor o peor, yo creo que bastante bien, pero siempre muy mejorables, por supuesto, al mantenimiento del empleo. Es difícil pensar que la situación económica, pensar que la situación económica hubiera sido mucho más preocupante si no hubiera habido una cobertura de prestaciones por desempleo para todas las personas o para la mayor parte afectadas por los ERTE e incluso permitiendo pasar de un expediente de fuerza mayor a otro de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o ahora con los llamados ERTE de rebrote en función de la situación en que se encuentre cada empresa. Y con una exoneración de cuotas empresariales a la Seguridad Social, ciertamente, como saben ustedes, muy significativa, que ha ido desde el 100% en empresas de 50 o menos trabajadores a porcentajes inferiores en empresas de mayor tamaño según el momento de aplicación, el mes de aplicación de esos ERTE. Por tanto, primera medida importante, mantenimiento del empleo, expedientes de regulación temporal como herramienta. Y desde luego esta herramienta no es española, no tiene el copyright español. Se ha adoptado por la mayor parte de países en Europa, bien sea de suspensión de los contratos o bien sea de reducción de jornada. Ciertamente una medida de reducción de jornada también muy importante para el mantenimiento del empleo y para la continuación de la actividad. Vinculado a lo primero, va lo segundo, ciertamente. Bueno, la protección de las personas desempleadas se ha extendido tanto a quienes trabajan por cuenta ajena y además a quienes no tenían cubierto el periodo de cotización, el periodo de carencia para tener acceso en estos momentos a dichas prestaciones, así como también no computando ese periodo, poniendo el contador a cero, si me permiten utilizar una expresión que se utilizó en otras épocas ya lejanas, con respecto a las reestructuraciones industriales y a las prestaciones por desempleo, de forma que cuando finalicen estos periodos las personas trabajadoras tengan derecho a seguir percibiendo las prestaciones con arreglo a sus periodos de cotización. Con muchos problemas a la hora de la aplicación, ciertamente, soy consciente de ello, sobre todo para el reconocimiento a nuevos colectivos como han sido los y las artistas y el personal al servicio del hogar familiar, en donde la medida es ciertamente muy positiva, pero se ha topado con las limitaciones derivadas de la falta de documentación o de la no regulación existente en el acceso a las prestaciones por desempleo para ese colectivo ciertamente muy importante. Pero reparen ustedes en otro factor especialmente importante. Teníamos en España, lo seguimos teniendo ciertamente, la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y las medidas de prestación por cese de actividad. No muy utilizadas hasta la etapa anterior al inicio de la pandemia. Tengo la sensación que sí, que las medidas que se han puesto en marcha, más que tener la sensación, hago la afirmación, que las medidas que se han puesto en marcha por el gobierno actual para facilitar esa prestación a los autónomos que cumplan los requisitos para su percepción ha sido bastante positiva
y por ello la continuación de esas medidas, tanto de prestaciones por desempleo como por cuenta propia, hasta el 31 de enero de 2021 en la mayor parte de los supuestos, me parece especialmente positivo. Si pasamos a la siguiente presentación, ¿qué me van ustedes a decir quienes estén en cualquier empresa o centros de trabajo de la protección reforzada que hemos debido implementar de la seguridad y salud en el trabajo? Ciertamente ahora no podemos impartir docencia presencial en las aulas de la Universidad Autónoma para todo el alumnado, porque hay que respetar el 1,5 metros o los 2 metros de distancia. Hay que respetar las medidas de seguridad respecto especialmente a las personas que llamamos colectivos vulnerables. Y hay que garantizar también que en el ámbito, cuando se realiza la actividad presencial, además de toda la normativa de prevención de riesgos laborales, respetemos la higiene de manos, el uso de la mascarilla y sobre todo, yo diría que más que el cumplimiento de la normativa vigente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de la importante por intensa regulación actual de las medidas de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad, por supuesto, y de las consejerías competentes de cada comunidad autónoma, yo creo que hace falta algo que ninguna norma puede solucionar, y lo digo con toda claridad, que es la conciencia social de esa importancia de cumplir la normativa. Yo creo que sí que ha crecido bastante esa conciencia social, pero también digo con toda sinceridad que me parece que podemos avanzar mucho más en ese terreno. A Fórmula 1, al ritmo de Fórmula 1 del teletrabajo. La sesión de hoy es un ejemplo claro y manifiesto, ¿verdad? Aspectos positivos, los que tienen ustedes en pantalla. Menor número de desplazamientos, efectivamente, menores posibilidades de contagio por relaciones sociales, posible mejor organización del tiempo de trabajo, si hay un buen acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras, y otros que quizá no sean tantos. Bueno, me gustaría, si tuviéramos tiempo más allá de la sesión de hoy, escuchar el parecer de todas las personas que están escuchándome, que es si los colegios han estado cerrados, ¿verdad?, durante varios meses y ello ha afectado a la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué ocurre ahora cuando hay un contagio en el ámbito educativo y un menor tiene que volver a su casa para estar en situación de cuarentena durante 15 días o 10? ¿Y quién le cuida? ¿Cómo le cuida? ¿Hay permisos para ello o no? Bien, a ello trata de dar respuesta el Real Decreto recientemente aprobado, el Real Decreto de Teletrabajo de 22 de septiembre de 2020. Y si pueden pasar la siguiente presentación. Nada más en este punto me quería detener, más que nada para... Seguro que buena parte de las personas que me están escuchando ya lo saben, pero recordar lo que es el trabajo a distancia, el teletrabajo y el ámbito de aplicación. El trabajo a distancia no significa estar en tu domicilio. El trabajo a distancia es una forma de organización del trabajo pactada con la empresa durante parte de la jornada. Y el teletrabajo, sí es el que se realiza con medios preferentemente informáticos. Pero sobre todo lo que me interesa es que se fijen en el ámbito de aplicación de la norma, en donde la parte empresarial en la mesa de diálogo social puso especial énfasis en que finalmente se regulara en estos términos, que es no cualquier medida de trabajo a distancia en términos temporales, sino un porcentaje determinado del 30% de la jornada, o proporcional a tiempo completo, proporcional a tiempo parcial, en función de la duración del contrato. Si me permiten decirlo con toda claridad,
Aquí no entra, por tanto, el teletrabajo, el trabajo a distancia de un solo día, de una parte del 20% de la jornada, suponiendo que sea de 5 días, por tanto, el 100%. Es una cuestión que ha de ser objeto de regulación, pero también les digo, pasando a la siguiente pantalla, por favor, también les digo que este teletrabajo, que seguramente debería ser tan bonito como el que se ve en esta imagen, no lo ha sido durante el periodo de la COVID-19, que sigue siendo periodo de esa pandemia, y que la norma laboral, que por cierto ha sido hoy convalidada por el Parlamento Español, por el Congreso de los Diputados, y que entró en vigor el 13 de octubre, no regula el teletrabajo que se puso en marcha con ocasión de la pandemia y por tanto va o puede plantear problemas de gestión de esa situación en algunas empresas que tienen ese modelo, cuando por parte trabajadora, por parte sindical obviamente, se reivindique la aplicación de la normativa vigente desde el 13 de octubre o cuando menos su adaptación. Este es un debate interesante, muy interesante en el ámbito importante, en el ámbito de las relaciones de trabajo empresariales, y que dejo aquí apuntada. La siguiente presentación que vamos a ver en la pantalla guarda relación con otro tipo de medidas que se han adoptado, que la número 5 enlaza con la que les he planteado, expuesto en el número 1, que eran las medidas que durante un cierto tiempo se adoptaron jurídicamente y que siguen estando vigentes en cuanto a buena parte de su contenido. El plan Me Cuida hasta el 31 de enero de 2021 para facilitar la adaptación de la jornada de trabajo. Incluso hay un permiso que me imagino que es poco utilizado, no tengo datos estadísticos sobre ello, no remunerado para reducir el total de la actividad, que lo que diferencia del marco jurídico vigente es que incluso no percibiendo remuneración puedes mantener vigente, viva la relación de trabajo. Reparen ustedes en la importancia de una cuestión capital, que es la adaptación de la jornada de trabajo que permite con la normativa vigente a la persona trabajadora solicitarla cuando existan razones de interés personal que lo justifiquen, y en este caso debiendo la empresa demostrar que, en el supuesto de que no se lo conceda, que existen argumentos, no solo el que no quiere, permítanme la claridad, que existen argumentos para justificar que no es posible esa adaptación. Ya hay sentencias que reconocen el derecho a la adaptación por falta de interés por parte empresarial en justificar su negativa. Les decía que la situación de la población migrante en España, con un muy elevado porcentaje de regularidad, y creo que en esto nos tenemos que felicitar todos quienes pensamos que ninguna persona es diferente o debe ser diferente por razón de su nacionalidad, aunque exista una regulación jurídica ciertamente diferenciada entre población española, población comunitaria y población extracomunitaria. Digo que las medidas que se han adoptado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también por la Generalitat de Cataluña, en el uso de sus competencias, están intentando, con mayor o menor acierto, esto es difícil todavía de saber, evitar situaciones de irregularidad sobrevenida para la población trabajadora migrante, para sus familias, de forma que en estos momentos cualquier joven de 18 a 21 años que haya trabajado en el empleo agrario durante la pandemia puede solicitar la renovación de su situación, de su permiso de autorización de trabajo durante 2 años y posteriormente, si continúa en la situación de actividad, 2 años más hasta llegar a una situación de permiso de residencia de larga duración, o la flexibilidad de los requisitos para la reunificación familiar, reduciendo las cuantías de los recursos económicos requeridos por la persona que solicita la reunificación. Son medidas que no llegan mucho a los medios de comunicación, no llegan mucho a las redes sociales, pero que ciertamente son importantes y que, como persona muy interesada por este mundo de la inmigración por distintos motivos,
creo conveniente resaltar. En fin, en la última parte de mi intervención y en la siguiente presentación estamos en el ámbito de la protección social. El ámbito de la protección social. Bien, hay personas, y la situación económica en que vivimos nos lo está demostrando, nos lo ha demostrado, por si teníamos alguna duda, el último informe del estudio de la Red Española de Lucha contra la Pobreza, que un porcentaje importante, no voy a darles cifras en estos momentos para no errar, se encuentra por debajo del umbral de pobreza económica. Y esta situación, que no será solo en España, ciertamente, pero quiero referirme a nuestro país, ha requerido, ha llevado al actual gobierno a la aprobación de una norma conocida suficientemente, estoy seguro de ello por buena parte de ustedes, que es el ingreso mínimo vital, una prestación económica no contributiva de seguridad social a la que tienen derecho todas las personas o unidades de convivencia que se encuentren con el conjunto de sus rentas y con algunas excepciones por debajo de la cuantía establecida para percibir ese ingreso. Norma que posibilita compatibilizar este ingreso con las prestaciones que se perciben en las comunidades autónomas y también con la actividad laboral. Son mucho más conocidos los problemas encontrados en la primera fase de su aplicación, las dificultades de la Seguridad Social para gestionar la tramitación, el soporte estadístico, el soporte burocrático, seguramente quizá un poco exagerado, pero esto es una valoración muy personal, necesario para solicitar esa prestación, pero estoy convencido de que cada vez se va a mejorar en su aplicación y en el reconocimiento de ese derecho. Y por fin, otra cuestión que enlaza con algo que no he ocultado durante mi intervención, que es la diferencia entre cómo se adoptan las medidas de política de empleo y de abordar la crisis sanitaria, porque no es económica directamente, sino que es sanitaria, con sus devastadoras consecuencias económicas y sociales, entre los poderes públicos y los agentes sociales y también la ciudadanía. Pero me detengo en el diálogo social. Si gran parte de la reforma, por no decir que prácticamente toda, de la reforma de 2012 se hizo sin ningún tipo de diálogo social, al menos hasta 2016 aproximadamente, en estos momentos todas las normas, o la mayor parte, la mayor parte de las normas que se han adoptado desde el Real Decreto Ley 6 hasta el 32 se han adoptado con el visto bueno, con el acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, estatales, es decir, Confederación Española de Organizaciones Empresariales de la Pequeña y Mediana Empresa, Unión General de Trabajadores y comisiones obreras. Y en ello ha tenido un papel ciertamente relevante la ministra de Trabajo y Economía Social, la señora Yolanda Díaz. Y por ello, en la última presentación, en la penúltima, que tienen ustedes en el documento, si pasan pantalla, por favor, la propuesta que yo formulo, que guarda relación con todo lo anteriormente expuesto, es que las medidas que se adopten, que se sigan adoptando y que van a seguir siendo muy importantes para mantener una cohesión social muy debilitada en estos momentos, al menos a mi parecer, tienen que basarse no en la flexibilidad unilateral, sino pactada en los ámbitos empresariales, en el ámbito superior. Hay acuerdos en el ámbito europeo muy significativos. Si hablamos de modernas relaciones laborales, las relaciones laborales se construyen sobre la participación de las personas implicadas, sobre la formación, la cualificación y sobre un modelo de trabajo mucho más participativo, colaborativo y cooperativo, que debería ser,
y al menos creo que lo es en bastantes empresas, y ojalá que lo sea aún más el santo y seña de las próximas relaciones laborales, sean durante la crisis, sean con posterioridad a esa crisis. Y la última, y esta sí que es definitiva, es la foto del diálogo social. Supongo que a alguna persona de las que aquí me están escuchando, que sea firme defensora de las políticas de igualdad de género, le suscitará alguna duda sobre quienes ocupan los cargos y no, en algún caso por razón de su mérito, de las organizaciones sindicales y empresariales. Pero esto es simplemente una afirmación que dejo para quizá enlazar con alguna intervención posterior. La última pantalla, efectivamente, ya es la que cierra mi intervención. Colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, porque los cuentos sí que se acaban, pero la vida sigue, y por tanto hasta aquí llega mi exposición y espero que les haya sido, cuando menos, de utilidad, y que se tomen este té, este café, o esta cerveza, o esta agua mineral, con tranquilidad después de mi intervención. Hemos llegado, me corregirá la organización si me equivoco, a la hora prevista, a las 8, para la finalización de este debate, perdón, de mi intervención, y por tanto doy la palabra nuevamente a la organización y agradezco mucho que me hayan deshecho el entuerto, desfacer el entuerto, ¿verdad?, que diríamos yéndonos a la historia sobre la presentación. Y lo lamento. Nada más. Muchas gracias y ahora ya estoy a disposición. Adelante.